Hay dos cosas importantes, por favor, tal como se mencionó la semana anterior. Hay disposiciones del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación y de las autoridades de la unidad. Entonces, nos está enviando el señor rector casi a diario y hasta algunos audios que nos habla, nos jala las orejas, nos habla la atención a nosotros los tutores dirigentes. Yo soy dirigente de los terceros, tercero A y tercero D. Entonces, a su dirigente debe también haberles enviado la información y nos piden la actualización en Runachai, subiendo la foto de su carnet de vacunación. No, no ese certificado que le firmaron cuando le vacunaron, sino carnet de vacunación. El carnet lo puede bajar usted de la página del Ministerio de Educación. Busque por ahí carnet de vacunación y pone los datos necesarios y le será el carnet. Lo baja y lo imprime, porque eso lo va a utilizar para toda circunstancia. Ya es, Pero a veces no se puede, licenciado. perdón. No se puede a veces. A mí me salió que tengo que volver a intentar en 72 horas. Qué raro en 72 horas, porque el asunto del carnet es inmediato. Yo lo he hecho varias veces. Inclusive Entonces, la en el captura caso de pantalla mío, ya en le el caso envié de al mi licenciado. esposa, en el caso de mis dos hijos, lo hemos hecho. Entonces, había un inconveniente, por ejemplo, que les menciono, que como mi esposa tiene una enfermedad catastrófica, en la primera ocasión le hicieron pasar directo y no le habían anotado. En el carnet le sale de que no hay información de la primera dosis, por ejemplo. Entonces, pero está colocada completamente, tiene todo eso. Entonces, hay que intentar, hay que seguir, porque esa es situación de responsabilidad nuestra. Los que no tienen carnet, debe haberles enviado el señor rector, el señor tutor del curso, una hojita que viene también del ministerio, una hoja en la que usted tiene que llenar indicando de que no es responsabilidad ni de los profesores del ministerio el que no se coloque usted su vacuna. ¿Por qué fin? Porque ya saben, ustedes de pronto tienen hijos, tienen sobrinos, tienen amigos, ya está desde esta semana que pasó, ya están asistiendo a clases presenciales, están empezando, y el 6 de diciembre ya casi completamente. Situaciones, los estudiantes que no están vacunados, no se les obliga, pero la disposición es de que cada semana para poder entrar a clases deben presentar la prueba PCR actualizada. Significa que cada semana tiene que gastar entre 20, 30 o 40 dólares, pero tiene que, caso contrario, no puede ingresar. Así son las disposiciones. Mientras no cambie lo que están disponiendo. Ustedes oyen, todos los días casi están dando ruedas de prensa la ministra de Educación y la ministra de Salud. Entonces, y eso es lo que nos viene a nosotros y eso tiene que estar claro con la información que ustedes deben brindar sustancialmente. Eso como fundamental. Como último, pues ya tuvimos la primera parte de las juntas de curso el día martes. Ya tenemos toda la información de estudiantes. Ya nos envió también el tutor las calificaciones en este caso, de sus portafolios y de las autoevaluaciones. Quienes no tengan ni autoevaluaciones o no han entregado su portafolio, ya lamentablemente tendrán las notas que tengan. Bien, en ese caso, pues por favor, de mi parte, en lo que se refiere a las asignaturas, se les envía alguna situación, sobre todo al sitio de WhatsApp, recordándoles que ya empezamos clase, que ya tenemos prueba, etcétera. Siempre estoy mencionando eso con el fin de que estén actualizados. Y no olvidarse de que cada semana tiene la guía, por eso tiene también ahí su libro, y se indica, por ejemplo, semana 11. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a veces ocurre algún lapsus. Como llaman por teléfono, estando en clases o trabajando, hay alguien que está golpeando la puerta o hay alguna situación inmediata, se deja de realizar algo que estaba elaborando. Y en algún caso, en algún curso se me ha subido un tema de la semana 12, pero está clarito, trabajo semana 11, guía semana 11. Entonces, por favor, seguir ese proceso. Esa situación, pero igual no habían enviado todavía tareas y alguien decía, ¿es de la semana 12 u 11? Es esta la semana 11. Entonces, ustedes tienen su guía. En este caso, saben de lo que estamos hablando. Bien, con esa breve indicación pasamos entonces a compartir la pantalla de esta semana en cuanto a biología. Vamos a ver, biología, correcto.
A ver, vamos a ver aquí. Ok, correcto. Vamos a compartir. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, en este caso, vamos a ver si es que se cierra esto, que tiene que cerrarse, cerrar. Nosotros entonces, al revisar lo de esta semana, se refiere a metabolismo. Vamos a tratar de entender qué significa metabolismo en todos los procesos. Como esto es algo un poco teórico, pero ahí es necesario explicar. ¿Qué es el metabolismo? Conjunto de reacciones químicas catalizadas por enzimas que ocurren en el interior de las células de los seres vivos, lo conocemos como metabolismo. A ver, tratemos de entender, aquí hay varias palabras que de pronto pueden tener inconveniente en la comprensión. Dice, conjunto de reacciones químicas catalizadas. El momento que lea en algún caso catalizada significa que existen enzimas. ¿Qué son enzimas? Es un tipo de proteína que acelera o retarda una reacción química. Miren, ustedes ahora ya hasta en las construcciones, cuando van a fundir una losa, ya hablan de, compre un catalizador, señora, compre un catalizador, señor. Hay que ponerle catalizador para que se frague rápido. Vea, términos que son propios de biología. Catalizador acelera o retarda el proceso de alguna reacción, eso es. ¿Y qué ocurre en el interior nuestro? Nosotros comemos. Al comer, el aparato digestivo, ingresamos por la boca, primero masticamos, colocamos saliva y hay enzimas. Y acá el esófago solamente recibe o es un tubo que conecta de la boca al estómago. En el estómago es un reservorio realmente, pero no solamente reservorio o un sitio donde se van a guardar los alimentos, sino ahí comienza un trabajo fuerte porque tenemos ácido clorhídrico que comienza a hacerle más pequeñas las sustancias. Imagínense, pegó una carne frita, se pegó hornado, algunos del fin de semana que se comen los encebollados. Bueno, todo eso guarda cantidades de nutrientes, minerales, nutrientes, proteínas mismo de esos alimentos. Y que así como tal, nuestras células no pueden absorber. Necesita entonces de que se realicen estos procesos para ser absorbido lo que necesita cada célula en nuestro organismo. Y ahí tenemos en el estómago ácido clorhídrico, tenemos enzimas gástricas, y es un trabajo fuerte. Y luego de que ya han hecho más pequeñitas las cosas, pasan al intestino delgado. La primera parte del intestino delgado, el duodeno. En el duodeno se reúnen otras sustancias que vienen del páncreas. El páncreas es el encargado, a través de la insulina y el glucagón, nivelar la cantidad de azúcar en la sangre que nosotros tenemos, el páncreas. Tenemos también otros conductos que vienen del hígado, y cerca del hígado directamente lo que está, la cantidad de bilis que secreta sobre todo la vesícula biliar. Vean, todas esas sustancias vienen acá, se conectan y hacen más asequible la comida que usted come. ¿Qué comida? El pollito, el cuarto de pollo, esas ensaladas, esas hamburguesas, esas patatas, todo eso tiene que ser asimilado. Y todo eso se denomina metabolismo. Pero falta una parte más. Para todo que se complete necesitamos también respirar, ingresar oxígeno, oxigenar a nuestras células. Todo ese proceso es metabolismo. Y al momento que usted asimila los alimentos, se van formando también excreciones, excrementos. Por ejemplo, a través del aparato digestivo, los excrementos que tenemos son las heces fecales. Y a través de los riñones van depurando la sangre todo el momento y se va formando la orina. Entonces son dos formas de sacar sustancias que son de desecho. Y todo eso, alimentarnos, absorber nutrientes, el sacar sustancias de desecho, todo eso se denomina metabolismo. Aquí en estas palabras catalizadas ocurren en el interior de las células de seres vivos. Aquí se piensa de que la gente ya conoce, no le explica bien. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces,
Según su metabolismo, aquí viene un primer cuadro que está en su libro. Vamos a explicarlo, que es importante y que está también en las pruebas. Los seres vivos pueden dividirse en 4 grupos: fotoautótrofos, fotoheterótrofos, quimioautótrofos y quimioheterótrofos. A ver, aquí la palabra, la parte final de las palabras dice tropos, 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 tropos. Cuando lea en biología, y hasta el mismo médico le puede mencionar así, el sufijo trofos, trofo, 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 significa comer, 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 lo que acabé de mencionar. Necesito comer para tener alimento y poder funcionar. Entonces, aquí tenemos, vamos viéndolo un poquito, autótrofos. Auto, elaboran su alimento por sí mismos. ¿Quiénes son? Las plantas y algunas bacterias. ¿A través de qué? De la fotosíntesis, que es en este caso foto. El prefijo foto significa luz. Luz. Entonces necesita la presencia de luz para elaborar sus alimentos por sí mismo. Auto significa elaboro los alimentos por mí mismo. Entonces estos normalmente suelen ser las algas, las plantas generales y algunas bacterias. Exactamente. Fotoautótrofos. Ya vamos a ver acá el cuadrito. Fotoheterótrofos. Necesitan la luz, pero sus alimentos los elaboran otros. Estamos esperando ahí que termine el alimento ahí. Y yo utilizo justamente el alimento. Nosotros somos heterótrofos, los seres humanos, porque por más que nos pongamos al sol, abiertos los brazos, lo que vamos a agarrar es una quemazón terrible de sol. No hacemos fotosíntesis. Necesitamos, y por eso nos comemos las plantas, nos comemos los animales. Como dicen algunos actualmente, el ser humano, todo lo que camina, corre o vuela, es comible. Entonces, en algunos sectores, miren, en Colombia se comen las hormigas. Y el término que se utiliza, las hormigas culonas, no cualquier hormiga, son unas hormigas grandes. Aquí miren, en México se comen los chapulines. Los chapulines son los saltamontes, por eso el chapulín colorado. Aquí dicen algunos que vienen de fuera, los ecuatorianos se comen ratas, no son ratas, son primos hermanos. Es roedor, que es el cuy. Y así podemos ir. Vamos al oriente, miren, se comen en este caso los gusanos que están dentro de algunos troncos que están pudriéndose. Sí, exactamente. Vea todo eso, pero eso tiene proteínas, pero nos comemos de otros. Eso es heterótrofo. Quimioautótrofo, en cambio, sustancias químicas y que elaboran su propio alimento. Y quimioheterótrofo, sustancias químicas que en este caso comemos de otros. Veamos, tipo de organismo fotoautótrofo, fuente de energía, la que da energía para poder realizar todo eso, la luz solar. Por eso es foto. Fuente del carbono es materia inorgánica, es decir, que se va pudriendo, lo que sé yo, en este caso absorbe, que es la inorgánica para transformar gente orgánica. Ejemplo de esto, plantas, algas, cianobacterias, realizan fotosíntesis. Fotoheterótrofo, fuente de energía, la luz solar, materia orgánica es la fundamental, y son bacterias purpúreas, no del azúcar. Son púrpuras esas bacterias, muy pocas. Quimioautótrofo, reacción química, la materia inorgánica, son bacterias nitrificantes. Ejemplo de nitrificantes, esas bacterias, muchos de ustedes han estado ya en el campo, han visto en este caso la arveja, el frijol. En las raíces hay unas bolitas. Ahí están las bacterias nitrificantes que absorben el nitrógeno para que la planta crezca. Quimioheterótrofo, reacción química, materia orgánica, en este caso nosotros, porque todo lo que comemos es químico. Hamburguesas que es hidratos de carbono, son proteínas, son vitaminas, son minerales, eso es químico. Entonces nosotros somos quimioheterótrofo, animales, protozoos, hongos y algunas bacterias. Perfecto. Los dos procesos del metabolismo que está en su libro también es el anabolismo y el catabolismo, dos cosas diferentes. El anabolismo es el conjunto de reacciones que tienen como objetivo síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Esto es importante. Entonces, la fotosíntesis, vayan tomando en cuenta, la fotosíntesis es anabolismo. Requiere un gasto de energía, las moléculas que se forman mediante el anabolismo son moléculas de gran cantidad de energía y sus enlaces tales como glúcidos lípidos. En este caso, las plantas hacen fotosíntesis y al momento que están realizando ese fotosíntesis forman la comida, forman su alimento. Ese es anabolismo y utiliza mucha energía, especialmente la energía solar. Bueno, y energía ATP, ya veremos un poquito más adelante. El catabolismo, en cambio, es lo contrario, es un conjunto de reacciones que el objetivo obtención de energía a través de degradación de moléculas. El uno hace moléculas, absorbe energía. El otro entrega energía
y en este caso degradan moléculas. Liberan energía, las moléculas complejas que se degradan suelen ser muy ricas en energía con glúcidos y lípidos. Exactamente, los dos están ubicados en los procesos de vida. Todo eso es metabolismo. Ambas fases están íntimamente relacionadas, ya que la energía que se obtiene en el catabolismo es necesaria para que ocurran las reacciones propias del anabolismo. Si no hay catabolismo, no hay anabolismo. Si no hay anabolismo, no hay catabolismo. Entonces, necesitan. Por eso, las dos cosas que estamos. Yo lo acabé de mencionar rápidamente, hasta con nuestra situación de alimentación. La fotosíntesis es un proceso anabólico. La respiración celular es un proceso catabólico. Esto tomado en cuenta porque yo tomo en las pruebas y exámenes. La fotosíntesis es un proceso anabólico, es decir, elaboran sustancias complejas y utilizan energía. La respiración celular es un proceso catabólico que va a formar, en cambio, energía en base de sustancias. Aquí hay un cuadro que no está en su libro, pero es menester. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale de nuestro cuerpo? Lo que habíamos dicho. Sale dióxido de carbono. Nosotros cuando expiramos así, entonces en este momento pueden poner las manos ahí y alguna vez ya los hice hacer. Lo que queda en sus manos, eso es dióxido de carbono. No es oxígeno, dióxido de carbono. Y nosotros al ingresar, respiramos y metemos oxígeno. Ese oxígeno va a ayudar a hacer todos los procesos. Pero botamos CO2, dióxido de carbono. Ingresamos agua y se va en nuestro sudor, en forma de vapor de agua, en el sudor y en el aliento que estamos nosotros teniendo. Se va también en la orina, esa cantidad de agua que ingresa. Mira, necesitamos ingresar todo eso. Alimentos, y se van a través de las heces fecales. Energía química y se va a través del calor que nosotros generamos. Entonces aquí hay un gráfico, no está en su libro, es bajado de internet, que justamente lo coloqué aquí para informar, mencionar qué hacemos todos a cada momento, o por lo menos cada día. Bien, este gráfico sí está en su libro. Aquí dice, grandes moléculas, el metabolismo, que es todo esto. Metabolismo tenemos el anabolismo, que es en este caso, de moléculas simples, formar energía, etcétera. Y es todo esto. Si damos en este caso un círculo, estamos metabolismo, en las cuales están anabolismo y catabolismo. Catabolismo es formar moléculas, anabolismo es formar energía, moléculas, energía, etcétera. Y está eso, todo a cada momento en nuestro organismo. Bien, tenemos entonces en este caso, vamos a ver, la fotosíntesis, sí. La fotosíntesis como parte del día de hoy. Los organismos fotoautótrofos que vimos acá, ¿cuáles eran? Si yo no entendí, ¿qué fotoautótrofo? Las plantas, las algas a las que realizan fotosíntesis y utilizan la luz solar como tal. Entonces, todo esto. Obtienen mediante la fotosíntesis la materia que será utilizada en procesos posteriores. Aunque los vegetales no son los únicos seres fotosintéticos en el ecosistema del planeta, sí, porque aquí está el cuadrito. Los vegetales o plantas, también hay algas y cianobacterias que tengan color verde. Eso es lo que menciono. La importancia cuantitativa de las fotosíntesis vegetales es enorme. Es decir, gracias a la fotosíntesis se renueva el oxígeno en el ambiente. Gracias a más de que elaboran su alimento, colocan el oxígeno en el ambiente, el que respiramos. Si no hubiera fotosíntesis, hace rato hubiese desaparecido la vida aquí en nuestro planeta tal como conocemos. Entonces es importante la presencia de vegetales para que renueven el oxígeno en el ambiente, en el aire. Pero no colocar plantas en su habitación, no. Ya hemos hablado de eso en su momento. Su objetivo consiste en obtener moléculas orgánicas, o sea, glúcidos. Glúcidos son, ya vimos con ustedes mismos, son los azúcares. A partir de moléculas inorgánicas, es decir, utilizamos el CO2 y el H2O, que es de agua y dióxido de carbono, y estos con la fotosíntesis van a formar estas moléculas orgánicas. Y además oxígeno. Para realizar la fotosíntesis se necesita moléculas transportadoras de electrones, un espacio cerrado para que los electrones activados pasen las moléculas, otras sí. Aquí está la fórmula en forma gráfica general de lo que necesitamos para el asunto de la fotosíntesis. Energía lumínica, que es en este caso el sol, más CO2, que estábamos diciendo, más agua, que van a producir oxígeno, que botan al exterior, y los glúcidos, o en este caso alimentan las plantas. Para que se dé cuenta cuando usted coge un tallo de, por ejemplo, del maíz,
es dulcecita, esos son los glúcidos. Y así están todas las plantas. Eso es lo que se denomina la savia elaborada o alimento. La fotosíntesis tiene dos fases, la fase dependiente de luz y la fase independiente de luz. Es una fase lumínica y otra que se denomina fase oscura. Pero aquí me parece bien para no confundirse, o sea, cuando no hay luz, cuando es la noche. No, no necesita la luz la siguiente fase. Y aquí está lo que se transforma, C6H12O6 más oxígeno, forma CO2 más H2O más ATP, eso es en la respiración. La fase de la luz, esto también está en su libro, vamos a explicarlo rápidamente. Es necesario e imprescindible la presencia de luz. O sea, gracias a la luz se realiza el proceso de fotosíntesis. Es por eso que hoy que los ingenieros agrónomos y todos los demás conocen, hacen invernaderos y le ponen, cuando ya no hay luz solar, le encienden la luz y sigue trabajando la planta. Pero deben haber calculado qué cantidad de luz necesita, caso contrario, hasta puede quemar las plantas. Entonces, y sigue trabajando la planta, sigue elaborando fotosíntesis, sigue desarrollándose y se obtienen los embrios y los cultivos necesarios. Eso es todo. Se produce en la membrana de los tilacoides. A ver, vamos a ver en este caso. Aquí es. En primer lugar, las células fotosintéticas, ya, aquí ingresan materia orgánica, materia inorgánica, células heterótrofas. En último término, energía. No me gusta mucho este cuadro. Se capta la energía lumínica. A ver, vamos en este caso a mencionar. Primero, en estos organismos que son de pronto fotosintéticos, vamos a regresar. Plantas, algas y cianobacterias. Para que exista fotosíntesis deben tener un organelo, sus células, que son los cloroplastos. Cloroplastos. Voy a repetir, cloroplastos. Y su libro no menciona tanto eso. Va directo a fase de luz, pero ¿en dónde? Cloroplastos. Bien, porque he sacado copias de algunos libros y puestos así nada más. Los cloroplastos no tenemos los seres humanos. Voy a repetir 2 veces. Los seres humanos y animales no tenemos cloroplastos. Si tuviéramos cloroplastos, tendríamos verde aquí, verde aquí, verde aquí. Lo único verde que tienen algunos es el cabello cuando se tiñen de verde. Hay los ojos de algunos, que eso es muy diferente. Pero no tenemos en la piel verde, 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 verde. Ustedes sacan la cabeza y ven las plantas y son de color verde. Al momento que ven de color verde, significa que tienen cloroplastos y realizan fotosíntesis, tienen clorofila. Entonces, la fotosíntesis necesita la presencia de luz. Habíamos hablado del cloroplasto. El cloroplasto es algo casi redondeado o semiovalado. Aquí está una partecita en el sector derecho. Pueden revisar ustedes de pronto en internet. Aquí está el cloroplasto partido. Y tiene aquí una manera de moneditas en la parte interna que se llaman tilacoides. Aquí es donde se realiza el proceso de la luz. Y fuera de estos tilacoides, aquí, en la parte donde vemos aquí líquido, aquí es donde se realiza realmente la fase sin luz. Repito, fase con luz y fase sin luz. Eso es lo que está mencionando aquí. Se acepta la energía lumínica que se invierte en activar la clorofila, que se despierten los electrones, romper moléculas de agua, etcétera. Bueno, aquí está explicando todo el proceso bioquímico, que es un nivel más alto. Lo que interesa a ustedes de que la fotosíntesis tienen la fase con luz y la fase sin luz. La fase dependiente de luz se produce en la membrana de los tilacoides. Entonces ahorita ya entendemos dónde estaban los tilacoides. Son estructuras que parecen como monedas, son apiladas, así como está aquí, dentro de un cloroplasto. Los cloroplastos están dentro de las células vegetales. Eso es todo, las que dan las características del color verde a las plantas. Perfecto, aquí está la información, etcétera. Aquí está, tilacoide, aquí se produce la luz y el agua va transformándose en algunos procesos. Lo que interesa en este proceso de luz es la elaboración de energía interna, esa energía que va a utilizarse para formar luego los compuestos orgánicos. Eso es. Cuando usted lea HDP, ATP, etcétera, eso significa energía. Es como la gasolina, punto. La fase independiente de luz no requiere la presencia de luz, es decir, ya no coge la luz, no es necesario de que sea de noche, sino ya no coge la luz, pero esto se realiza en el estroma, se denomina, veamos, no requiere la presencia, este lugar en el estroma del cloroplasto es como estaba aquí el gráfico, en el sitio aquí que están los alrededores, eso se denomina estroma. En esta fase la llamamos fijación del carbono, en este caso, justamente con la molécula del CO2 que nosotros colocamos, absorben ese CO2, y con este CO2 elaboran
los procesos que está aquí para formar glucosa u otros alimentos propios de la planta, la savia elaborada. Entonces son dos fases. Fase luminosa, donde se produce energía, y fase sin luz, o también fase oscura, donde realmente se producen el alimento o los azúcares. ¿En dónde se produce la fase luminosa? En los tilacoides, membrana de los tilacoides, estas membranas. ¿Y dónde se produce la fase sin luz? Ese citomo es en el estroma, en el estroma. ¿En qué parte de las dos fases se produce el oxígeno? Aquí no está indicado mucho, aquí no menciona, aquí está, esta parte. En la fase con luz, en los tilacoides, ahí es donde se desprende el oxígeno que va al ambiente, ahí se desprende el oxígeno. Ahí justamente es la fotólisis del agua, se menciona, se denomina realmente. Leer todo esto que está mencionando. Aquí, entonces, también tomo en las pruebas. ¿En qué fase de la fotosíntesis se produce el oxígeno que respiramos posteriormente? Es en la fase de luz. Ahí está. Existe la hidrólisis del agua. Ahí se produce el oxígeno. ¿Y en qué fase de la fotosíntesis se produce los azúcares en los alimentos de la planta, lo que sería la savia elaborada? En la fase sin luz, o la fase independiente de luz, o la fase oscura. ¿Y en qué sector? En el estroma. Eso es todo. Aquí está explicándose más clásico posible o más profundamente posible los procesos bioquímicos. Eso no es necesario en este momento ustedes, sino esos dos procesos que acabamos de mencionar. En las células vegetales, el proceso de respiración celular, ahora viene la respiración celular. Terminado lo que es la fotosíntesis. Vamos entonces a lo que se refiere a la respiración celular. En las células vegetales, el proceso de respiración tiene lugar a partir de la glucosa obtenida en la fotosíntesis. Entonces, tenemos aquí glucosa, que ya se formó aquí, glucosa, almidón. Es lo que nosotros cuando chupamos la cañita o algo, ese es el azúcar que ellos forman en la fotosíntesis. Eso es. A partir de esa glucosa, en cambio, se realizan los procesos de respiración, que es obtener energía. En las células animales se lleva a cabo a partir de la glucosa ingerida en los alimentos, nosotros. Por eso cuando una persona dice, no ha desayunado, y comienza a ponerse pálida, a sudar frío y se desmaya, ¿qué es lo esencial o lo primero que debe ser? Dice, un caramelito o un vaso de Coca-Cola, sí, pero hay que tener cuidado porque esa persona puede ser diabética y que puede causarle daño. Entonces, hablamos en forma general para que se den cuenta, principios fundamentales. En ambos tipos de células, el proceso se desarrolla las mismas características. El objetivo de respiración, lo que vimos anteriormente, lo que es el proceso de fotosíntesis, solo en las células vegetales, ya les preguntaré, en las células vegetales o plantas, en las algas y en las cianobacterias. No en los animales, nosotros no tenemos clorofila, no tenemos cloroplastos. Perfecto. Pero la respiración celular sí en todas las células. La respiración celular sí en todas las células. El objetivo de la respiración es la obtención ATP. Les dije, ATP o NADH, esto significa energía. Esto sería la gasolina de las células. Si no tienen gasolina, no funciona. La respiración necesita monómeros de grandes biomoléculas, principalmente glucosa. Ya, necesitamos azúcar, gasolina. En este caso, la glucosa que va a producir la gasolina depurada para las células. Moléculas transportadoras de electrones, principalmente de proteínas, que constituyen la sustancia finalmente aceptada a los electrones del oxígeno. Un espacio cerrado, ojo, necesitamos oxígeno, necesitamos azúcar, glucosa, necesitamos oxígeno. Un espacio cerrado, ya que también en este caso se produce transportación de electrones, que es la mitocondria. Entonces, otro sitio donde se realiza este proceso es en la mitocondria. En los cloroplastos se realiza la fotosíntesis, fase de luz y fase oscura, listo. ¿Y cuál es la idea ahí? Expulsar oxígeno que respiramos y sobre todo elaborar los azúcares o el material orgánico que es la savia elaborada y la que vamos a comer nosotros los seres humanos en este caso. Bien, pero la respiración celular no se realiza ahí, se realiza en la mitocondria. Mitocondria. Entonces, cuando hablan de mitocondria es como decir el motor de la célula. Usted tiene una carrocería de un BMW, de un Mercedes-Benz, de lo que sea. Pero si no tiene motor, ¿cómo se mueve el carro? Entonces, el motor del carro, en el caso de la célula, es la mitocondria. ¿Estamos claros? ¿Qué necesitamos entonces para respiración?
glucosa, oxígeno y la mitocondria donde se va a realizar todo ese proceso. Aquí tenemos justamente la ecuación química global de ese proceso de respiración. C6H12O6, que es el azúcar, más el oxígeno, que decíamos, que va a producir CO2, lo que llevamos de CO2, más agua, gotitas de agua, y ATP. El ATP es la energía, la gasolina de las células. ¿Verdad que estoy dibujándole, mencionándole, repitiendo varias veces? En el citoplasma, mediante el ruta glucólisis, en este caso la glucólisis, que es decir, destruir esto, se obtienen moléculas de piruvato obteniéndose ATP. Bueno, en el citoplasma lo que necesitamos es el famoso piruvato. Se transforma ese C6H12O6, se hace en la mitad, para mencionarse, y se convierte en piruvato. En la mitocondria, en cambio, el piruvato, en la glicólisis, penetramos y tenemos acetil-CoA. Bueno, eso no necesita usted. En la mitocondria es donde se realiza el denominado ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Repito, eso sí tiene que saberse. En la mitocondria se produce el ciclo de Krebs, con K, aquí está, esto sacado de su libro, o ciclo del ácido cítrico. Y ahí, en este ciclo se genera ATP. Recuerden ATP o NADH. Este es la energía que necesita la célula. Si no se produce esto, se mueren las células. Nos moriremos. Y además de eso, lógicamente se va a formar CO2, que es el que expulsamos, y agua. Entonces, eso se produce en el interior de la mitocondria. En el citoplasma es la glucólisis. En todo caso, yo lo que les preguntaré, ¿dónde se produce el ciclo de Krebs? En el interior de la mitocondria. El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Entonces aquí está mencionándose, la degradación de oxígeno recibe el nombre de aeróbica y produce máximo rendimiento energético. En algunos casos la degradación es sin oxígeno, es decir, de manera aeróbica. Es el caso de reacciones que tienen lugar en las células musculares cuando se son sometidas a un esfuerzo extremo, provoca una demanda de super. A ver, aquí lo que se está explicando, normalmente, con nuestra respiración metemos oxígeno. Este oxígeno es el que van a necesitar las células para hacer, por eso se llama respiración celular. Pero el ejemplo que está colocándose aquí es lamentable, el hecho que cuando exageramos nuestro esfuerzo físico, nuestros pulmones, nuestro organismo no puede meter tanto oxígeno, pero corremos más, aquellos sobre todo que no han entrenado. Y resulta que las células, como están haciendo un trabajo, necesitan oxígeno para elaborar energía. No tienen ese oxígeno de la respiración normal, buscan el oxígeno de otro, se llama respiración anaerobia o proceso anaerobio. Y muchas veces sacan el oxígeno del azúcar que está por ahí. Se ha habido azúcar, saquemos, aquí hay oxígeno. Utiliza y realizan los procesos. Lo lamentable al momento que utiliza el oxígeno de un azúcar, nos deja regado ácido láctico. Ya les voy a indicar para qué. Si alguno de ustedes es deportista o algo, pero igual la mayoría, algún momento le ha agarrado un calambre. Esos calambres, sobre todo los deportistas que no han hecho bien calistenia o no están bien preparados porque no tienen suficiente oxígeno para su esfuerzo, las células, los músculos le exigen oxígeno y le piden de una glucosa y llegan ácido láctico. Ese ácido láctico, al regarse en los músculos, se produce calambre, por eso se hacen bolas, pelotas. Eso es todo. Es lo que trata de explicarse aquí. Bien. También hay procesos en el caso del oxígeno o fermentación, degradación del oxígeno. La fermentación, por ejemplo, cuando usted hace chicha, hace ese proceso justamente y aquí está la fermentación. Bien, aquí tenemos rápidamente un gráfico. Aquí tenemos la célula, aquí está la mitocondria, aquí tiene en el interior denominadas crestas y aquí en el interior está, se denomina matriz mitocondrial. En el interior de la matriz se produce el ciclo de Krebs. La glucólisis es afuera, aquí en la parte fuera de la célula, o mejor dicho, perdón, fuera de la mitocondria, aquí en cual parte del citoplasma, aquí está glucólisis en el citoplasma. Y una vez que está ya como piruvato, ya está ya listo con acetil-CoA, está dentro de esta mitocondria, y ahí se produce el ciclo de Krebs. Lo único que voy a preguntarles es, ¿en qué parte se realiza el ciclo de Krebs? ¿Fuera de la célula, en el citoplasma, o en el interior de la mitocondria? En la matriz de la mitocondria, en la matriz. ¿Y por qué se denomina ciclo del ácido cítrico? Porque al formarse el primer compuesto en el ciclo de Krebs, se produce la molécula del ácido cítrico. Para que algunos que están pensando, es
el contenido que tiene el limón, la naranja, ese es el ácido cítrico. Entonces, hace todo un proceso y de ahí se obtiene la energía de todas las células. Para quienes no han estado en clase, la tarea, y sobre todo de la persona que ha dejado simplemente conectado, esa persona que por si acaso, si se ha reconectado nuevamente, como no hay restricción, está fuera, en este caso voy a mencionar, Cifuentes López, no, este es del otro. Bueno, ya saben quiénes están, tienen que realizar la tarea o pierden automáticamente la evaluación de clase. Realice la siguiente actividad, una colínea según la fase de metabolismo. Aquí está lo que mencionamos muchas veces. Y defina qué es fotosíntesis, cuál es la ecuación general, que está en su libro y que está aquí aquí mencionado. Perfecto. Con eso hemos finalizado lo que es biología. Voy a darles 2 minutos para que ustedes puedan,